Soy Sofía Herrera, y mi vida nunca ha sido convencional. Desde pequeña, el mar y sus secretos insondables cautivaron mi espíritu aventurero. Ahora, como capitana y responsable de la seguridad en la base submarina Kraken, me enfrento a una aventura que supera todo lo que había imaginado. Hoy desciendo hacia el lecho del Atlántico, donde la oscuridad es total y la presión, una fuerza que aplasta cualquier cosa débilmente constituida. La Kraken, una base militar tan avanzada como secreta, se asienta sobre el fondo marino como un centinela de acero y hormigón, protegiendo algo que hasta hace poco creíamos imposible, artefactos alienígenas. Estos objetos fueron descubiertos en una grieta recién formada, una abertura que parece tragarse la luz misma. Los científicos dicen que estos artefactos podrían redefinir nuestro entendimiento de la física, tal vez incluso la esencia misma del universo. Mi misión es asegurar que esta investigación avance sin interferencias, protegiendo a los científicos que trabajan con elementos que apenas comprendemos. Mientras la cápsula de descenso se zambulle en las profundidades, mis pensamientos se centran en las responsabilidades que pesan sobre mis hombros. El viaje hacia el fondo es un descenso a través de capas de agua cada vez más fría y oscura, un viaje que muchos considerarían claustrofóbico o sobrecogedor. Pero para mí, cada metro que nos aleja de la superficie trae una mezcla de adrenalina y calma. A bordo de la cápsula, reviso por enésima vez los protocolos de seguridad y el equipo que nos acompañará en la base. Mis manos, firmes a pesar del entorno desconocido, ajustan el equipo táctico que llevo conmigo. No se trata solo de armas y munición, es tecnología diseñada para enfrentarse a lo desconocido, para explorar, si es necesario, para luchar en condiciones que desafían la lógica humana. Miro a través de la pequeña ventana de la cápsula, el paisaje marino se revela gradualmente ante mis ojos. La base Kraken aparece finalmente, iluminada contra la negrura total del fondo oceánico, como una estrella caída del cielo. Su estructura robusta y las luces parpadeantes que indican la vida dentro de ella son un recuerdo de lo lejos que ha llegado la humanidad en su conquista de lo desconocido. Al acercarme, pienso en los rumores entre el equipo de superficie, historias susurradas sobre anomalías y efectos inexplicables observados cerca de los artefactos. Algunos hablan de visiones, otros de sensaciones físicas intensas al estar cerca de los objetos. ¿Qué clase de poder encierran estos artefactos? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por ese conocimiento? Finalmente, la cápsula se acopla con un suave pero firme impacto, señal de que he llegado a mi destino. Mientras la escotilla se abre, siento el cambio en la presión y la temperatura, una bienvenida fría a este mundo submarino. Al salir, soy recibida por mi equipo, un grupo de militares y científicos igualmente preparados para enfrentarse a lo desconocido. Mientras me dirijo hacia el corazón de la base, siento la llamada del abismo, una mezcla de temor y fascinación. Aquí en la profundidad, rodeada de secretos que podrían cambiar el mundo, siento que estamos a punto de descubrir algo monumental, algo que podría, en igual medida, salvarnos o destruirnos. Aquí comienza mi historia, en las profundidades desgarradoras del océano. Una vez dentro de la base Kraken, la realidad de mi entorno se hace inmediatamente evidente. El interior es un contraste de iluminación contra la vasta oscuridad del océano que nos rodea. Luces brillantes bañan los pasillos de acero pulido, y los paneles de control parpadean con datos y gráficos que monitorizan cada aspecto de la base y su entorno abisal. Este lugar no es solo un laboratorio o un puesto avanzado militar, es una fortaleza en las profundidades, diseñada para enfrentarse a las inclemencias de uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. Al adentrarme más en la base, no puedo evitar sentirme asombrada por la importancia de esta operación. Las instalaciones son extensas, con sectores dedicados a la investigación, vivienda, análisis de datos, y almacenamiento de los artefactos. Todo está conectado a través de un laberinto de pasillos que se extiende como las venas de un gigante de metal. Es en uno de estos pasillos donde me encuentro por primera vez con el orbe, el objeto central de nuestra misión. Está ubicado en una cámara especial de contención, protegida por múltiples niveles de seguridad biométrica y mecánica. A través de un grueso panel de vidrio, veo la esfera flotando en el centro de la habitación, suspendida por un campo de fuerza invisible. El orbe es fascinante, una esfera perfectamente lisa que parece estar hecha de un material oscuro, más negro que cualquier cosa que haya visto. Pulsos de luz, sutiles pero perceptibles,
emanan de su núcleo, iluminando la cámara con un resplandor azulado que parece latir al ritmo de un corazón gigante. Los científicos me explican que creen que el orbe tiene la capacidad de influir en las emociones humanas, un descubrimiento accidental que surgió durante las primeras pruebas. Me detengo a observar cómo varios investigadores trabajan meticulosamente cerca del orbe, algunos tomando notas, otros ajustando instrumentos. Su fascinación es evidente, casi tan densa como el agua fuera de las paredes de acero de Kraken. Sin embargo, bajo esa fascinación subyace una corriente de tensión. Aunque aún no entendemos completamente qué es el orbe o de dónde viene, su poder ya ha alterado sutilmente la dinámica de la base. Como jefa de seguridad, mi papel aquí es más crucial que nunca. No solo debo proteger la base de amenazas externas, sino que también tengo que vigilar los efectos potencialmente peligrosos del orbe sobre el personal. Los rumores sobre su impacto en el ánimo y la salud mental de algunos miembros del equipo ya han comenzado a circular, y es mi deber asegurar que estos efectos no comprometan nuestra operación. Por ello, establezco protocolos adicionales de seguridad, monitorizando constantemente la cámara de contención, revisiones médicas regulares para el equipo, y un sistema de rotación para aquellos que trabajan directamente con el orbe. Cada medida de seguridad se toma con el objetivo de preservar no solo la integridad física de Kraken, sino también la psicológica de sus ocupantes. A medida que el día avanza y las luces de la base oscilan con el ritmo constante del orbe, no puedo evitar sentir que estamos jugando con algo que no comprendemos completamente. Este sentimiento se intensifica con cada pulso de luz que emana del orbe, cada susurro de agua contra el casco de la base. En Kraken, rodeados por las presiones del océano y los misterios de un artefacto desconocido, todos nosotros estamos, de alguna manera, sumergidos no solo en el agua, sino en un mar de incertidumbres. Así concluye mi segundo día en Kraken, vigilando el abismo, tanto el literal fuera de nuestras ventanas como el metafórico dentro de nuestros muros. El día comenzó con una tensión evidente, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Los científicos habían decidido que era hora de activar el orbe de manera más intensiva, utilizando una serie de estímulos eléctricos y sonoros para provocar una respuesta más clara del artefacto. Aunque había presenciado pruebas menores anteriormente, esta sería la primera vez que el orbe sería estimulado a tal grado. Me encontraba en el centro de control, un balcón de observación que ofrecía una vista clara de la cámara de contención. Desde mi posición podía ver todo, los científicos ajustando sus equipos, las pantallas parpadeando con datos, por supuesto, el orbe, ahora aún más enigmático y amenazador. Cuando iniciaron la activación, el cambio en la atmósfera fue inmediato. El orbe comenzó a emitir pulsos de luz más intensos, acompañados por un bajo zumbido que poco a poco se intensificó hasta convertirse en una onda sónica que podía sentirse en el pecho, como un segundo corazón latiendo al unísono con el mío. Esta onda no solo llenó la cámara, sino que se extendió por toda la base. Los muros de acero y hormigón de Kraken temblaron levemente bajo la fuerza del sonido, un fenómeno que nunca antes había ocurrido. Observé con creciente inquietud cómo los miembros del equipo reaccionaban. Algunos se agarraban las cabezas, como si intentaran bloquear un ruido que solo ellos podían oír, otros se desplomaban donde estaban, superados por la intensidad de la experiencia. Pero más allá de la reacción física, fue la respuesta emocional la que más me alarmó. Vi a personas normalmente calmadas perder completamente la calma, gritando o llorando sin razón aparente. Otros, por el contrario, quedaban paralizados, sus rostros pálidos reflejando un sentimiento profundo y visceral. Era como si el orbe no solo emitiera sonido, sino que también evocara las emociones más oscuras y profundas de quienes estaban cerca. Fue entonces cuando lo sentí, una presión, casi una presencia, que parecía emanar de las mismas paredes de la base. Miré hacia la oscuridad del océano a través de los gruesos paneles de vidrio del observatorio y por un momento, juraría que algo se movía allí, una sombra masiva, agitándose en la penumbra. No era el reflejo de nuestras luces ni una criatura conocida pasando por casualidad, era algo más, algo provocado por el orbe, una respuesta del abismo. Ordené de inmediato detener la prueba, pero el daño ya estaba hecho. La onda había desencadenado algo que no comprendíamos, algo potencialmente peligroso.
A medida que el equipo de seguridad comenzó a atender a los afectados y los ingenieros verificaban la integridad estructural de Kraken, yo no podía apartar mi vista del oscuro exterior. La base, nuestro refugio y centro de investigación, ahora era más como una trampa, o peor, como un cebo. Mientras el orbe volvía lentamente a su estado inactivo, me quedé mirando las profundidades, consciente de que lo que habíamos despertado estaba más allá de nuestras peores pesadillas. El primer contacto no había sido con el orbe, sino con lo que yacía escondido en las profundidades, aguardando su llamada. Después de la prueba, el ambiente en Kraken estaba impregnado de una tensión evidente. Aunque habíamos detenido la activación del orbe, la sensación de que algo había cambiado de manera irreversible permanecía con nosotros. La base, una vez un bastión de la ciencia avanzada y la exploración segura, ahora parecía más un barco fantasma, lleno de corredores susurrantes y sombras amenazantes. La tranquilidad se rompió con brutalidad cuando un sonido abrumador sacudió la estructura de la base. Un estruendo como el de un trueno bajo el agua resonó a través de los pasillos, un sonido tan poderoso y descomunal que sentí el hormigón y el acero temblar bajo mis pies. Al principio, pensé que podría ser un problema estructural, quizás un fallo en uno de los sistemas de la base, pero lo que siguió desterró cualquier pensamiento de fallos mecánicos. Un muro de uno de los sectores exteriores cayó hacia adentro como si fuera de papel, y un torrente de agua fría y oscura se abalanzó sobre nosotros con una fuerza imparable. La presión del agua a esa profundidad era inimaginable, y la brecha que se había abierto en nuestro refugio permitía que esa presión se manifestara con toda su furia destructiva. El agua se llevaba todo a su paso, equipamiento, investigaciones, y lo que es más preocupante, a mis compañeros. Los gritos se mezclaban con el rugido del agua y el crujido del metal, era el caos hecho realidad. Atrapada en el centro de mando con un puñado de supervivientes, mi mente trabajaba a toda velocidad. Como capitana de seguridad, mi prioridad era clara, asegurar la supervivencia del mayor número posible de personas. La comunicación con otros sectores de la base era intermitente, cada mensaje era un fragmento de esperanza o desesperación. Algunos sectores habían logrado sellarse, manteniendo a salvo a los que estaban dentro, pero otros habían sido completamente inundados o destruidos por la fuerza bruta de la criatura. Mientras corríamos, el agua arrastraba consigo un inmenso peligro adicional. A través de la turbiedad y el desastre, pude ver formas moviéndose, enormes masas oscilantes que no parecían pertenecer a este mundo. Tentáculos, gruesos como troncos de árboles y de un color casi negro, se deslizaban por las brechas en los muros y entre los escombros de la estación. La criatura, o criaturas, que habíamos despertado con nuestra imprudencia, estaban ahora dentro de Kraken, reclamando la base como su nuevo dominio. Nos movimos rápido, esquivando no solo el agua y los escombros, sino también los tentáculos que intentaban atraparnos. Cada momento era una lucha por la supervivencia, cada paso un esfuerzo para mantenernos vivos ante una amenaza que era tanto el medio ambiente impetuoso como el depredador que había sido llamado por nuestras acciones. Al alcanzar un punto seguro temporalmente, cerré una compuerta de emergencia, deteniendo momentáneamente el avance del agua y de la criatura. El sonido de los tentáculos golpeando el metal se convirtió en el telón de fondo de nuestro refugio provisional. Respirando con dificultad, miré a los rostros de los que habían logrado llegar conmigo, cada uno marcado por el pánico y la incredulidad de lo que estábamos experimentando. Afuera, en los corredores y cámaras inundadas, el estruendo continuaba, recordándonos que nuestra situación era desesperada. Con la base comprometida y una criatura abisal en nuestro interior, no solo debíamos encontrar una manera de sobrevivir, sino también de entender que había despertado en la oscuridad del océano, si era posible, cómo detenerlo. Este era el despertar de una pesadilla abisal, y cada segundo que pasaba, la realidad de nuestra situación se hacía más complicada. Con la base dañada y el mar reclamando su territorio, nuestra lucha por la supervivencia acababa de comenzar. Nunca pensé que mi formación militar y científica me prepararía para un enfrentamiento como este. Los corredores de la base Kraken, antes líneas limpias de acero y luz, ahora se habían convertido en un caótico y oscuro laberinto, con el agua del océano llenando cada espacio y llevando consigo algo de las profundidades que la ciencia apenas podría haber imaginado. La criatura que nos había invadido era un ser de proporciones míticas, un monstruo sacado de las mismísimas pesadillas de marineros antiguos.
sus tentáculos, gruesos y resbaladizos como las raíces de un árbol viejo y putrefacto, se extendían a través de los corredores inundados, palpando y aplastando. Eran herramientas de exploración, pero también armas que podían quitar la vida, capaces de destrozar el metal y arrastrar a mis compañeros hacia un destino fatal. Nos reagrupamos en una de las salas de control que aún no estaba completamente inundada. El agua gorgoteaba por las rendijas en el suelo y las paredes, una amenaza constante que nos recordaba que la seguridad era solo temporal. A mi alrededor, los rostros de mis compañeros reflejaban miedo y determinación. Como capitana de seguridad, mi responsabilidad era clara: mantener con vida a tantos como fuera posible. Tenemos que movernos hacia lugares menos inundados, dije, mi voz resonando más firme de lo que me sentía. El plan era desesperado, pero necesario. Cada paso y cada movimiento era un riesgo calculado. Los tentáculos se deslizaban a nuestro alrededor, a veces solo a centímetros de distancia. En un momento, uno de los biólogos, Dr. Álvarez, fue rozado por uno. El contacto fue breve, pero la expresión en sus ojos fue eterno. Lo cogí hacia atrás justo a tiempo, salvándolo de ser arrastrado hacia las profundidades oscuras de un corredor anegado. A medida que avanzábamos, mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Cómo era posible que el orbe hubiera despertado a tal bestia? ¿Era este monstruo un guardián de algún antiguo secreto oceánico, o simplemente un depredador del abismo esperando ser liberado? Estas preguntas me atormentaban, pero tenían que esperar. Sobrevivir era lo único que importaba ahora. Con el grupo de supervivientes a mis espaldas, cada uno de nosotros armado con lo que pudimos recoger, herramientas, extintores, incluso simples barras de metal, comenzamos la peligrosa travesía. Los corredores estaban parcialmente inundados, obligándonos a nadar o arrastrarnos a través de las áreas menos accesibles. Los tentáculos del monstruo patrullaban las aguas como periscopios de algún submarino grotesco, buscando intrusos en su nuevo dominio. En más de una ocasión, tuvimos que escondernos en los restos destrozados de lo que una vez fueron laboratorios y almacenes, mientras una masa de tentáculos pasaba peligrosamente cerca. El simple roce de uno de esos apéndices era suficiente para herir o incluso quitar la vida, dada la fuerza y el tamaño de la criatura. Durante una pausa tensa en un compartimiento de almacenamiento, mientras esperábamos que pasara el peligro, un joven ingeniero a mi lado murmuró en voz baja, mirando cómo las luces temblaban con los movimientos del monstruo en la distancia. «Capitana, ¿qué es eso? ¿Cómo algo tan grande puede haber estado escondido aquí abajo?» «No lo sé», admití, sintiendo el peso de la incertidumbre y el miedo presionando contra mi pecho. «Pero ahora mismo, nuestra prioridad es sobrevivir. Mantengamos el movimiento». Pero antes de que pudiéramos continuar, un estruendo ensordecedor y un impacto violento sacudieron la sala. Uno de los tentáculos había encontrado su camino hacia nosotros, rompiendo el hormigón y el metal como si fueran de papel. En un acto reflejo, cerré la escotilla de la sala, quedándome sola frente al monstruo. Respiré hondo, procesando la realidad de mi situación. Armada solo con una linterna y un cúter que había encontrado en el camino, me preparé para enfrentarme al abismo, decidida a sobrevivir o al menos a luchar hasta el final. El agua se elevaba, los tentáculos se acercaban, y mi destino pendía de un hilo en las profundidades desgarradoras del océano. Los pasillos de la base Kraken, que una vez recorrí con familiaridad y seguridad, ahora se habían transformado en un laberinto en ruinas, con peligros acechando en cada esquina. La criatura abisal ha convertido este avanzado puesto científico en su propia morada oscura, y yo, Sofía Herrera, capitana de seguridad, me veo obligada a usar cada habilidad que poseo para navegar por este entorno cada vez más hostil. El agua helada sigue fluyendo por los corredores, mezclado con cables eléctricos arrancados y paneles de control destrozados, creando un peligro constante de electrocución. Sin embargo, la amenaza más inmediata sigue siendo el monstruo y sus tentáculos implacables que se deslizan a través del agua, explorando, buscando. Mi entrenamiento militar nunca contempló un escenario de combate submarino contra una criatura de mitos y leyendas. Sin embargo, las tácticas básicas de evasión y sigilo se aplican independientemente del enemigo. Me muevo con cautela, utilizando el ruido del agua y el caos ambiental para enmascarar mis movimientos. Cada paso es medido, cada respiración controlada para hacer el menor ruido posible.
A medida que avanzo, observo los tentáculos que buscan entre los escombros. Son como sensores vivientes, reaccionando al más mínimo estímulo. Aprendo a leer sus patrones, notando cómo se retraen ligeramente antes de un ataque rápido, una embestida que puede perforar el metal como si fuera papel. Esta observación me salva más de una vez, permitiéndome esconderme en los recovecos o detrás de los escombros en el momento justo. En un momento, me encuentro en lo que solía ser el comedor, ahora parcialmente inundado y convertido en un vertedero de muebles flotantes y restos de comida. El lugar está desolado, pero los signos de la batalla desesperada por sobrevivir son evidentes. Platos rotos, utensilios dispersos y una fotografía dañada por el agua flotando cerca de mi pie, el recuerdo sombrío de la vida que una vez llenó este espacio. Aprovecho la cobertura que ofrecen los escombros más grandes para hacer un breve descanso. Cierro los ojos por un momento, permitiéndome un respiro, pero el silencio está lleno de los sonidos de la destrucción continua de la base y el ocasional chapoteo de los tentáculos en el agua cercana. No hay tiempo para lamentaciones, cada segundo de descanso puede ser peligroso. Continúo mi camino hacia la sala de comunicaciones. Mi objetivo es enviar una señal de socorro y quizás, si el equipo y las antenas todavía funcionan, obtener alguna orientación de la superficie. Sin embargo, llegar allí requiere cruzar el sector de laboratorios, una área que temo que esté completamente tomada por el monstruo, dado su interés en la tecnología y los artefactos almacenados allí. El viaje es tortuoso y peligroso. En varias ocasiones, tengo que detenerme, escondiéndome en las sombras, mientras un tentáculo explora el área donde estuve segundos antes. Mi corazón late con fuerza, no solo por el miedo, sino también por la determinación de seguir adelante, de cumplir mi deber hasta el final, sea como sea. Finalmente, llego a las puertas de la sala de comunicaciones. Con cuidado, abro la puerta, esperando no encontrar el interior destrozado o peor, ocupado por parte de nuestro cazador submarino. Por suerte, la sala está intacta y vacía. Rápidamente, me pongo a trabajar en los controles, buscando cualquier señal de que aún podemos comunicarnos con el mundo exterior, con la esperanza de que alguien, en alguna parte, pueda oír nuestra llamada de auxilio desde las profundidades desgarradoras del océano. Después de enviar una señal de socorro desde la sala de comunicaciones, me dirijo de inmediato hacia el núcleo de control de la base, un área que alberga no solo los sistemas vitales de Kraken sino también el orbe, la fuente inadvertida de nuestra actual pesadilla. La revelación de que el orbe podía repeler al monstruo tanto como lo había atraído, una información obtenida de notas dispersas y grabaciones de los científicos antes del desastre, me ofrecía un atisbo de esperanza en la oscuridad abisal. Las notas, parcialmente dañadas por el agua y el caos, sugerían que la frecuencia emitida por el orbe en su estado activado podía alterar el comportamiento de la criatura. Esto implicaba que, si podía ajustar esa frecuencia de manera precisa, quizás podría usarla para alejar al monstruo de la base, o al menos distraerlo lo suficiente como para asegurar una evacuación más segura de los supervivientes restantes. El núcleo de control estaba en el nivel más profundo de la base, un sitio diseñado para ser el más seguro y protegido. Ahora, sin embargo, llegar hasta allí era como navegar a través de un campo de batalla en ruinas, evitando no solo los escombros y las corrientes de agua sino también los persistentes tentáculos del monstruo. Cada paso requería una mezcla de cautela y velocidad, un equilibrio delicado entre la prudencia y la urgencia. La travesía era agotadora. Varias veces tuve que sumergirme completamente en el agua helada, usando mi entrenamiento en buceo para avanzar a través de secciones completamente inundadas. La visibilidad era casi nula, con solo la luz de mi linterna cortando la oscura opacidad del agua salada, revelando flotantes fragmentos de la vida cotidiana y científica que una vez llenaron Kraken. Con la linterna firmemente sujeta, iluminaba fragmentos del caos a mi alrededor, un guante de un compañero flotando entre los escombros, documentos científicos dispersos y empapados, y más ominosamente, trazas de plasma arrastradas por el agua en movimiento. Cada imagen me recordaba el precio tan alto en vidas de este desastre, de la tragedia que se estaba desplegando en las profundidades oscuras del océano. Los sectores de la base estaban marcados por números y letras, pero muchos de los indicadores habían sido arrancados o estaban ilegibles, añadiendo un nivel de dificultad para la navegación. Recordé los mapas que había memorizado, los recorridos que había hecho en tiempos más seguros y los usé para guiarme,
moviéndome con un propósito claro pero con una vigilancia constante. El monstruo todavía rondaba. Podía sentir su presencia en cada vibración anómala, en cada corriente de agua que parecía moverse contra la marea natural, en cada sombra que parecía más densa de lo normal, demasiado intencionada. Sabía que estaba cerca, acechando, quizás confundido por el cambio en la emisión del orbe pero no completamente disuadido. Al acercarme a una intersección crítica, el piso bajo mis pies vibró con una intensidad nueva. Me detuve, apagando la linterna y agudizando mis sentidos. El ruido no era solo el metal o el agua, era algo más, algo vivo. Un tentáculo, grueso como el tronco de un árbol viejo, se deslizó a través del agua a pocos metros de mí, su superficie oscilando con un brillo viscoso que atrapaba la poca luz disponible. Me pegué contra la pared, utilizando cada sombra como cobertura, recordando las técnicas de camuflaje enseñadas en el entrenamiento militar. Mientras el tentáculo exploraba, extendiéndose y retrayéndose, permanecí inmóvil, apenas respirando, hasta que se alejó, deslizándose hacia otro corredor en busca de algo o alguien menos cauteloso. El laberinto de acero de la base Kraken era un testigo silencioso de nuestra lucha por sobrevivir, un eco de nuestros esfuerzos y miedos. Pero a pesar del entorno desolador y las amenazas que nos rodeaban, había una determinación firme en mi paso. No iba a rendirme ante la oscuridad del abismo sin luchar hasta el último aliento. Mientras me abría paso a través de los tortuosos pasillos de la base Kraken, el destino me llevó a un grupo de supervivientes en uno de los pocos compartimentos aún seguros. El alivio en sus rostros al verme fue evidente, mezclado con la fatiga y la congoja de la situación. Eran técnicos, científicos y personal de mantenimiento, no soldados, pero cada uno de ellos estaba decidido a luchar por su supervivencia. Nos reunimos alrededor de una mesa de mapas improvisada, iluminada por las luces intermitentes que aún funcionaban. Rápidamente puse al grupo al tanto sobre mi descubrimiento. El orbe tenía la capacidad de influir en la criatura, y si lográbamos ajustar su frecuencia desde el núcleo de control, podríamos tener una oportunidad de repeler al monstruo definitivamente. Sin embargo, llegar allí requeriría más que un esfuerzo solitario, necesitaríamos una distracción. La criatura sigue respondiendo al orbe, aunque de manera menos agresiva, expliqué, señalando las áreas del mapa donde los encuentros habían sido más frecuentes. Si algunos de ustedes pudieran ayudar a crear una distracción, podría tener un espacio de tiempo para llegar al núcleo y ajustar la frecuencia a un nivel que podría, esperemos, expulsarla de la base. El silencio que siguió fue tenso. Todos entendían lo que una distracción implicaba en esta situación. Significaba exponerse, potencialmente sacrificar su seguridad, en el mejor de los casos, y en el peor, sus vidas. Fue entonces cuando un joven ingeniero, cuyo uniforme aún llevaba la etiqueta de novato, habló con una voz que intentaba ocultar su temblor. Yo ayudaré con la distracción. Mi conocimiento en sistemas acústicos podría usarse para amplificar el sonido en otra dirección, alejándola del núcleo. Otros dos se ofrecieron después, cada uno con ideas sobre cómo podrían utilizar el equipo y las instalaciones restantes para aumentar nuestras oportunidades de éxito. Un técnico propuso usar una serie de cargas pequeñas, controladas, en un sector alejado para simular una actividad que podría atraer la atención de la criatura. Con el plan esbozado, trabajamos rápidamente, preparando todo lo necesario para la distracción. Las cargas se colocaron, y el ingeniero ajustó los altavoces de la base para emitir una serie de sonidos potentes y aleatorios, todo diseñado para imitar las fluctuaciones del orbe pero en diferentes lugares. El momento de ejecutar nuestro plan llegó demasiado rápido, aunque cada uno sabiendo el papel importante que desempeñaba. Nos dimos palabras de ánimo, sabiendo que no todos podríamos reunirnos nuevamente. Con un último vistazo a los valientes que me ayudarían, me adentré de nuevo en los pasillos inundados de Kraken, mientras detrás de mí, la base comenzaba a retumbar con los sonidos diseñados para engañar a nuestra pesadilla marina. Avancé, cada paso impulsado por la esperanza y la adrenalina, mientras los sonidos de la distracción resonaban a través de la estructura metálica. La criatura, según lo esperado, reaccionó con confusión inicial, sus tentáculos golpeando hacia las fuentes de sonido, alejándola de mi ruta. Llegué al núcleo con el corazón palpitando, no solo por el esfuerzo físico sino también por el peso de lo que aquellos valientes estaban sacrificando.
Me encontré la puerta sellada herméticamente, una medida de seguridad automática tras la detección de la brecha inicial. Usando un panel de control manual al lado de la puerta, tecleé el código de acceso de emergencia, reteniendo la respiración mientras el mecanismo internamente desenganchaba los sellos. Con un último y pesado clic, la puerta se abrió, revelándome el corazón de la base. El núcleo de control era un cavernoso espacio lleno de paneles de control, monitores, y en su centro, el orbe. A pesar del caos que había consumido a la base, esta sala estaba sorprendentemente intacta, como si el mismo orbe disuadiera a la criatura de acercarse demasiado. Frente al panel del orbe, mis manos trabajaron con una mezcla de determinación y urgencia, ajustando la frecuencia según los cálculos que habíamos hecho. Finalmente, tras varios intentos y correcciones, encontré una frecuencia que parecía causar una reacción. Los sensores de la base registraron una disminución en la actividad sísmica alrededor de Kraken, un posible indicativo de que el monstruo se retiraba o al menos se distraía. No había tiempo para celebraciones, sin embargo. El agua seguía invadiendo la base, y el riesgo de derrumbe estructural aumentaba con cada minuto que pasaba. El monstruo, sintiendo el cambio, intensificó sus ataques, pero ahora eran erráticos, desorientados. Era una carrera contra el tiempo y el instinto primordial de una bestia de las profundidades, un enfrentamiento no solo de fuerzas físicas sino también de voluntades. Mientras la base temblaba bajo la furia del abismo, yo sostenía la delgada línea entre la desesperación y la esperanza, luchando por cada segundo, por cada oportunidad de salvación para todos los que habían puesto su destino en mis manos. Mientras manejaba el orbe, ajustando la frecuencia para mantener el efecto sobre la criatura, la estructura de la base se sentía cada vez más inestable. Alarmas que suenan en el fondo, mezclándose con los estruendos de los corredores que se caen y el rugido constante del agua invadiendo nuevos sectores. Kraken, mi hogar bajo el mar durante tantos meses, ahora parece una cáscara casi sin vida, lista para sucumbir al abismo. El orbe, ahora una posible clave para nuestra supervivencia, palpita en la cámara del núcleo de control, mientras yo me apresuraba a salir de esa sala que parecía más un santuario que una parte de la base científica sumergida. Sin embargo, el regreso no sería menos peligroso que la ida. La base Kraken se había convertido en un verdadero laberinto de acero retorcido y pasillos deformados por la fuerza del agua y los ataques del monstruo. El agua fría, ahora llegando a niveles críticos en muchos sectores, dificultaba cada movimiento, haciéndome sentir como si estuviera atravesando un río en vez de una instalación submarina. Mis botas pesadas resonaban en los pasillos metálicos, mezclando sus ecos con los sonidos más siniestros del metal cediendo y el distante pero siempre presente retumbar de la criatura abisal. En las profundidades, el monstruo reacciona con una ferocidad desesperada. El retumbar profundo, más sentido que escuchado, se propaga por la estructura de Kraken. A través de las cámaras de seguridad, veo cómo la criatura se contorsiona en agonía, sus enormes tentáculos golpeando contra las paredes y el suelo de la base, creando nuevas fisuras por donde se cuela el agua helada del océano. Cada pulsación del orbe parece ser un martillo que golpea directamente al monstruo, una tortura auditiva diseñada específicamente para aprovechar su sensibilidad única a las frecuencias sónicas. Es una oportunidad, pero también nos recuerda el poder que hemos desatado, un poder que debe ser manejado con cuidado extremo para evitar una catástrofe aún mayor. Con el orbe ahora configurado para repeler al monstruo, mi siguiente tarea era asegurar que todos los sobrevivientes restantes pudieran llegar a un lugar seguro. Era una carrera contra el tiempo, el agua, y la bestia que aún acechaba en las sombras, pero ahora, armada con una nueva arma en nuestro arsenal, teníamos una oportunidad de sobrevivir. Una vez que estoy segura de que el monstruo está suficientemente distraído y debilitado, dejo el núcleo y corro hacia las cápsulas de escape, esperando encontrarme con el resto de los supervivientes. El camino hacia las cápsulas es caótico, un verdadero testimonio al desastre que se ha desencadenado. Pero hay un hilo de esperanza, un hilo tenue pero persistente. El sonido ensordecedor de la base Kraken colapsando se mezcla con el eco distante del monstruo en las profundidades, nos recuerda constantemente que nuestra supervivencia pende de un hilo. Cada paso que doy hacia las cápsulas de escape está impulsado por la urgencia de la situación y la adrenalina que bombea con fuerza a través de mis venas. La base, una estructura que una vez era un lugar seguro e impenetrable,
ahora grita con cada junta de metal que se tuerce y cada panel que se rompe bajo la inmensa presión del océano. El agua, implacable y fría, se filtra a través de cada grieta, aumentando la urgencia de nuestra fuga. No hay tiempo para pensar, solo para actuar. La vibración del monstruo a través de la estructura de la base es una constante amenaza que resuena en mis oídos. Aunque el orbe ha logrado repelerlo temporalmente, su presencia se siente en cada oscilación del agua y en cada sombra que se mueve en el rabillo del ojo. Es una entidad de pura fuerza y malicia, retumbando con agonía y furia, repelida pero no vencida, recordándonos que nuestra lucha está lejos de terminar. Al llegar a la sala donde se encuentran las cápsulas, no puedo creer lo que veo. No ha llegado ninguno del grupo, sé que no debo esperar. El peligro sigue estando presente, y cada minuto puede ser la diferencia entre vivir y no salir de aquí. Las cápsulas, diseñadas para ascender rápidamente a la superficie en caso de emergencia, son la última esperanza, pequeños refugios en esta vasta y hostil frontera oceánica. Mi respiración se agita mientras me preparo para abordar la cápsula, la realidad de que podría ser una de las únicas en salir pesa sobre mí con una intensidad abrumadora. Justo cuando estoy a punto de sellar la escotilla de mi cápsula, un estruendo violento sacude la sala, y una pared cercana cede, desatando un torrente de agua que arrastra escombros y cuerpos hacia mí. Luchando contra la corriente y el pánico, me aferro a lo que queda de una barandilla, usando toda la fuerza que me queda para arrastrarme hacia la cápsula. Con el agua golpeándome el rostro y el sonido del monstruo resonando en la estructura que se desmorona, sello la escotilla, el último acto de desafío en un mundo que se ha vuelto completamente hostil. Me lanzo a mi cápsula, iniciando los procedimientos de desenganche y lanzamiento. Mientras mi cápsula se lanza hacia la superficie, dejó atrás la base Kraken, una tumba de acero y secretos, sumergiéndose lentamente en el olvido, mientras ascendía hacia lo desconocido, llevando las cicatrices de nuestra odisea y la esperanza, frágil pero persistente, de un nuevo amanecer. La cápsula de escape vibra mientras comienza su ascenso desesperado hacia la superficie, dejando atrás la base Kraken en su agonía final. A través de la pequeña ventana de la cápsula, observo con una mezcla de preocupación y fascinación cómo la estructura de la base se contorsiona y cede ante la presión implacable del océano profundo. Mientras la cápsula sigue su ascenso hacia la superficie, me permito un respiro, mirando a través de la pequeña ventana hacia la estructura que dejó atrás. Kraken, con todas sus promesas y miedos, se desvanece en la oscuridad, tragada por el mar que una vez prometió conquistar. La pulsación del orbe continúa, un latido solitario en la profundidad, ofreciendo un final no de victoria, sino de supervivencia, mientras la base y la criatura que casi fue mi perdición quedan atrás, ocultas una vez más en el misterio insondable del abismo oceánico. El monstruo, que una vez acechó los oscuros recovecos de Kraken, ahora retumba en un dolor distante y furioso. El efecto del orbe, aunque potente, fue solo suficiente para confundir y repeler a la criatura temporalmente. Su agitación y el derrumbe estructural han creado una sinfonía de destrucción que resuena a través del agua, el recuerdo de la furia de la naturaleza, desatada por la mano humana. La base, una maravilla de la ingeniería y la ambición, se rompe en pedazos. Grandes segmentos de metal y hormigón se desprenden y caen hacia el abismo, arrastrados por corrientes submarinas. Los destellos de las luces de emergencia parpadean intermitentemente, iluminando la escena con un resplandor etéreo antes de ser engullidos por la oscuridad. Es como ver las últimas respiraciones de un gigante, cada estertor más débil que el anterior, hasta que finalmente se sumerge en el silencio del lecho marino. Dentro de la cápsula, el sonido del propio motor y el crujir de la estructura bajo el estrés del ascenso son todo lo que puedo oír. La presión del agua se hace cada vez más ligera a medida que me elevo, pero la presión en mi pecho solo aumenta. Pienso en los compañeros que dejé atrás, en aquellos que hicieron el sacrificio final para que pudiera tener una oportunidad de escapar. Sus rostros pasan por mi mente en una procesión sombría y respetuosa. La base Kraken, junto con todos los secretos que albergaba, incluidos los enigmáticos artefactos y la existencia de la criatura abisal, ahora yacen sepultados bajo toneladas de agua y escombros. Todo lo que ocurrió allí, cada descubrimiento y cada espeluznante situación, ha sido efectivamente borrado, oculto del mundo en una tumba acuática inalcanzable. Mirando cómo mi mundo temporal se desintegra en las aguas oscuras, reflexiono sobre la ironía de nuestra situación.
En nuestra búsqueda por descubrir y dominar los misterios del universo, encontramos más preguntas que respuestas, más peligros que maravillas. La humanidad, en su arrogancia, a menudo olvida que no todas las profundidades están destinadas a ser exploradas, que no todos los secretos están destinados a ser revelados. Mientras la luz de la base desaparece por completo, dejando solo la oscuridad y el silencio, siento un vacío abrumador, pero también un alivio. Alivio de haber sobrevivido, de poder contar esta historia, aunque sea solo para mí misma o para aquellos pocos que quizás nunca creerán lo que realmente ocurrió en las profundidades desgarradoras del océano. El ascenso final es solitario y contemplativo. La oscuridad opresiva del abismo comienza a ceder a medida que mi cápsula asciende inexorablemente hacia la luz. Cada metro que me aleja de las profundidades del océano reduce la presión física alrededor de la cápsula, pero no alivia la carga emocional que llevo conmigo. Los últimos vestigios del mundo submarino de Kraken y su monstruo desaparecen en la negrura, mientras la luz del sol comienza a filtrarse a través del agua. Mientras la cápsula rompe la superficie del agua y el primer rayo de luz del día toca mi rostro, respiro profundamente, llenando mis pulmones con el aire frío del océano. La superficie, un mundo aparte del que he dejado atrás, me espera ahora con nuevos desafíos y viejas preguntas, pero estoy lista. Lista para enfrentarme a lo que venga, con la memoria de Kraken y sus secretos perdidos guardados como un eco eterno en mi alma. El cambio es abrupto. El sonido del agua dando paso al aire libre, el balanceo de las olas golpeando contra el casco de la cápsula. Por un momento, todo es desorientador, como despertar de una pesadilla profunda y oscura, solo para descubrir que la realidad espera con sus propios desafíos. A lo lejos, el sonido de un motor se hace más fuerte, y pronto, la silueta de un barco de la marina se perfila en el horizonte. Se acercan rápidamente, un pequeño equipo de rescate preparado y eficiente. La operación para asegurar mi cápsula y traerme a bordo es ejecutada con precisión militar, cada movimiento calculado y firme. Pero a pesar de la eficiencia del rescate, el alivio que siento al estar segura se ve ensombrecido por la pesada realidad de mi regreso. A bordo del barco, el tratamiento es igualmente profesional. Me envuelven en mantas, me ofrecen los primeros auxilios, y un médico revisa mi estado físico. Sin embargo, hay una distancia evidente, una especie de barrera invisible entre yo y los que me rescataron. Es la distancia de saber que lo que he experimentado bajo el agua es casi indescriptible, y yo soy la única testigo de esas pesadillas. El capitán del barco finalmente se me acerca, con una mezcla de respeto y cautela. Capitán Herrera, es un milagro que haya sobrevivido, comienza, su voz firme pero no carente de empatía. Sabemos que ha sido una experiencia traumática. Vamos a necesitar su informe completo sobre lo sucedido. Asiento, comprendiendo la necesidad del protocolo, pero también sintiendo el peso de la historia que debo contar. ¿Cómo explicar los eventos incomprensibles que ocurrieron en las profundidades? ¿Cómo transmitir el pánico que desató el monstruo, la desesperación de la tripulación, la extraña y terrible influencia del orbe? En las horas que siguen, relato los eventos lo mejor que puedo, observando cómo el escepticismo y la sorpresa se mezclan en las expresiones de mis oyentes. Es evidente que, aunque me escuchan, la credibilidad de mi historia pende de un hilo. Soy consciente de los rumores que empezarán a circular, las dudas que se sembrarán sobre la veracidad de mi testimonio. A medida que el barco navega de regreso a tierra, me paro en la cubierta, mirando hacia el vasto océano que se extiende infinito ante mí. El agua parece tranquila y pacífica, ocultando las profundidades desgarradoras que ahora sé que existen. La desolación me llena, no solo por los compañeros que perdí, sino por la soledad de ser la única que lleva este conocimiento. El alivio de haber sobrevivido se entrelaza dolorosamente con la desolación de las pérdidas incalculables, y mientras el viento marino azota mi cara, sé que la lucha por revelar la verdad apenas comienza. No solo me debo enfrentar al escepticismo del mundo, sino también a los fantasmas de lo que dejé atrás, sabiendo que, en algún lugar bajo las olas, los secretos de Kraken y su monstruo esperan, silenciosos y todavía sin descubrir. El barco apenas había tocado tierra cuando unos agentes de trajes oscuros me recibieron, sus expresiones serias y calculadas. No hubo multitudes ni prensa, solo un muelle vacío y una serie de vehículos gubernamentales estacionados con discreción.
Fue en ese momento que comprendí que mi regreso a la superficie era solo el comienzo de otro tipo de confinamiento. Una vez en tierra, fui escoltada a un edificio gubernamental seguro, donde me informaron de la situación. Capitán Herrera, debe entender que lo que ha sucedido en la base Kraken ha sido clasificado como asunto de seguridad nacional, me explicó un oficial de alto rango, su voz sin matices. Está bajo órdenes de no discutir los eventos, los artefactos, o cualquier aspecto de su misión con nadie fuera de esta sala, eso incluye a la prensa, al público y a otros miembros del personal militar no autorizados. Mis protestas, llenas de frustración y desesperación por la verdad, fueron recibidas con respuestas ensayadas sobre la seguridad nacional y protocolos necesarios. Cada intento de argumentar la importancia de compartir lo que sabíamos sobre los artefactos alienígenas y la criatura abisal con la comunidad científica, o incluso con el mundo, fue cortado de raíz con un firme es por su propio bien y el de su país. La realidad de mi nueva situación se instaló pesadamente sobre mis hombros. Aislada, vigilada, y ahora silenciada, me encontraba marginada dentro de la propia organización que juré servir. Mis días se llenaron con interrogatorios interminables y reuniones con psicólogos que evaluaban mi estado mental, buscando signos de estrés postraumático o simplemente intentando asegurarse de que siguiera las órdenes de mantener el silencio. Poco a poco, las pocas noticias que filtraban sobre la base Kraken comenzaron a desvanecerse, como si el océano mismo hubiera decidido tragarse la historia. Los informes oficiales mencionaban un derrumbe estructural debido a fallos mecánicos y errores humanos, sin mencionar nunca los artefactos ni la criatura que habíamos encontrado. Era como si, para el mundo exterior, Kraken nunca hubiera sido más que una instalación submarina fallida, no el sitio de uno de los descubrimientos más significativos y espeluznantes de la humanidad. En este ambiente de aislamiento y censura, mi única conexión con lo que había sucedido eran los recuerdos que guardaba, cada vez más suprimidos por las capas de secretos y silencios impuestos. Las caras de mis compañeros caídos, los sonidos de la base desgarrándose, el impacto y la maravilla de nuestros descubrimientos, todo quedaba relegado a las sombras de la confidencialidad y el olvido. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, la esperanza de que la verdad sobre Kraken pudiera emerger comenzó a desvanecerse. Encerrada en un mundo donde hablar podría significar traición, y el silencio se había convertido en mi cárcel, me encontraba luchando no solo contra las fuerzas que buscaban ocultar la historia, sino también contra el miedo de que, eventualmente, yo misma podría comenzar a dudar de la realidad de lo que había experimentado. En este nuevo y frío amanecer, lleno de silencios forzados y verdades no dichas, la batalla por preservar la memoria de Kraken y sus secretos se volvía cada vez más solitaria. Pero dentro de mí, la determinación de algún día romper ese silencio seguía ardiendo, un faro solitario en la larga noche de olvido. Alejada del implacable abrazo del océano, las olas de intranquilidad y determinación continúan chocando dentro de mí. La vasta y oscura extensión del mar ya no es solo un recuerdo de mi casi perdida de vida, sino también de los secretos que aún se esconden en sus profundidades, esperando ser descubiertos o, en mi caso, enfrentados una vez más. Aunque oficialmente estoy en una especie de exilio, relegada al silencio y rodeada de paredes que pretenden ser protectoras pero son más bien restrictivas, mi mente siempre está activa. En el silencio impuesto, la verdad sobre Kraken y la criatura que habita en sus ruinas se ha convertido en una obsesión que no puedo, ni quiero, dejar de pensar. Cada documento censurado, cada mirada esquiva de mis superiores, solo aviva el fuego de mi determinación. Decidida a no dejar que el monstruo, ni los secretos que casi me costaron la vida, pero me han costado la libertad, permanezcan ocultos por las manipulaciones del gobierno, empiezo a planificar mi regreso al abismo. Esta vez, no seré solo una capitana encargada de la seguridad de una base, sino una soldado en una misión para desenterrar la verdad y asegurarme de que las amenazas que acechan en las profundidades sean conocidas por todos. Reúno información de forma encubierta, contactando con antiguos colegas que comparten mi frustración y el deseo de transparencia. Juntos, empezamos a recopilar información y a elaborar un plan que no solo pruebe la existencia del monstruo y los artefactos, sino que también prepare el terreno para un enfrentamiento final. Preparo meticulosamente cada detalle, desde el equipo que necesitaré para enfrentarme a las condiciones extremas del fondo marino hasta las armas y tecnologías que podrían usarse contra la criatura.
no se trata solo de supervivencia esta vez, se trata de asegurarse de que la amenaza no pueda simplemente desvanecerse en las sombras como los secretos que la rodean. Mientras la noche cae sobre la ciudad que ahora me sirve de hogar temporal, me encuentro mirando hacia el horizonte oscuro, hacia el lugar donde el cielo se encuentra con el mar. Es allí donde mi futuro, y posiblemente el futuro de muchos otros, se decidirá. No puedo evitar sentir una mezcla de miedo y anticipación. El monstruo podrá haber sido silenciado temporalmente por las profundidades, pero yo no me quedaré callada. Cada plan, cada pensamiento, cada momento de descanso es como la calma antes de la inevitable tormenta. Sé que cuando regrese al abismo, será con la plena intención de traer a la luz lo que fue ocultado, de revelar los peligros y maravillas de un mundo que se encuentra justo debajo de nosotros, ignorado y casi olvidado. En la quietud de mi aislamiento forzado, hago una promesa, no solo a mí misma sino a aquellos que perdieron la vida en Kraken y a aquellos que, sin saberlo, dependen de la verdad para su propia seguridad. Regresaré a las profundidades, armada con conocimiento y resolución, lista para luchar. El abismo que casi fue mi tumba se convertirá en el crisol donde se forjará una nueva comprensión, donde las sombras serán despejadas y las profundidades finalmente revelarán sus secretos más oscuros. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.